Vamos a retomar nuestro catecismo. Si más no me equivoco, nos habíamos quedado en el número 289, terminando el primer inciso sobre el creador, que es la catequesis sobre la creación. Y ahora vamos a ver la creación como obra de la Santísima Trinidad. ¿Quién creó todo lo que existe? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Padre. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos al número 290, por favor. Nos habíamos quedado en 284. ¿284? No, leímos 289 donde estuvo hablando. Según yo, sí. Habíamos leído el 289. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener que regresar tantito a la 285. A ver, Rosy, por favor, ¿puedes leer o están muy chiquitas ya las letras? Leo, Padre. A ver. Desde sus comienzos, desde la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas a los reyes sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes de algunos filósofos que han dicho que todo lo dicho es que Dios que todo es Dios. Todo es Dios. Y que el mundo es de Dios. los orígenes de algunos. No, el mundo es Dios. De Dios y que. O que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Panteísmo. Esta es la religión, estas son las ideas panteístas. ¿Qué significa panteísmo? Pan es una palabra griega, pasa pan, que significa todo. Entonces, panteísmo lo que nos quiere decir es, todo es Dios. O sea, que, ¿aquí lo pongo? Panteísmo. Bueno, sabemos que Deus es Dios, ¿verdad? Y pan significa todo. Todo es Dios. Los panteístas afirman que Dios está presente en todas las cosas, en todos los lugares. Es tan inmenso que pues todo lo que vemos y tocamos pertenece a Dios, es Dios. No necesariamente solo una presencia, sino formamos parte de lo divino. La idea es que entonces todo es sagrado, ¿verdad? Porque es Dios. Y si bien es cierto que nosotros los cristianos afirmamos que Dios está presente en todo, sin embargo, de hecho así lo decía el catecismo antiguo, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, parecería que esa es una afirmación panteísta. Pues está en todos lados, pues Dios es todo, ¿no? No, está presente, pero no es exactamente eso que vemos. Son dos cosas distintas. Entonces, la Iglesia a lo largo de los siglos ha combatido esta idea del panteísmo, en donde, insisto, todo es Dios. Luego, seguimos, Rosy. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de este frente, ¿Esta fuente? de esta fuente y retorna a ella. Ok, otra idea que han tenido los pensadores del
de la historia es que Dios es tanta abundancia de ser que se desborda de sí mismo, ¿verdad? Como las fuentes, ¿verdad? Que el manantial, que es tanta el agua que hay allí adentro, que está continuamente emergiendo, que se desborda, ¿verdad? Y de hecho, de ahí en particular, algunos derivan de que, o derivaron pues, de que Jesús era una emanación de Dios. O sea, la primera emanación de Dios era el Logos, el Hijo, el Verbo, ¿verdad? Estas posturas ya las veremos cuando veamos cristologías, no son ciertas, porque no es que Dios sea tan abundante que pues no le queda otra más que derramarse, ¿verdad? En seres y más seres y más seres. No. Él, por su propia voluntad, decide crear. No es algo necesario como en el manantial, ¿verdad? En la fuente que se derrama, aunque no la quisiera. No, Dios lo hizo porque quiso. Entonces, no es emanación, sino es creación. ¿Ok? ¿Me expliqué de la diferencia? ¿Sí? Bueno. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, y en lucha permanente, dualismo, maniqueísmo, según algunas. Esta es algo que está muy presente, especialmente entre los pueblos prehispánicos y también en algunas religiones del Oriente. El yin y el yang, ¿han oído hablar de eso, verdad? El equilibrio entre el bien y el mal. De hecho, ustedes han visto seguramente esa representación del equilibrio entre el bien y el mal como un círculo, ¿verdad? Y unos peces adentro, una cosa así. Y como una S. Ajá. Bueno, esto está bien feo, pero... Sí, no, pues esto está muy panzón. Tiene que ser equilibrado, entonces lo mismo que hay de un lado lo hay del otro, ¿verdad? Bueno, algo así más o menos. Está chafa ese, pero bueno. Uno blanco y negro. Y uno blanco y negro o blanco y rojo, no importa. La cosa es que son dos realidades que igualmente poderosas, ¿verdad? El bien y el mal. El Dios bueno, el Dios malo. El sol, la luna. Entre los mexicas, les digo, era una de los principios básicos de la religión. De hecho, si bien es cierto que a nivel popular los dioses principales, por ejemplo, de los aztecas eran el dios del sol, el dios de la luna, sobre todo también presente en las culturas toltecas, ¿verdad? Y que por eso habría que hacer sacrificios cada día para que el sol venciera a la luna, ¿verdad? Entonces este equilibrio. Los grandes pensadores aztecas, prehispánicos, los famosos Tlamatini, tenían ya una idea más abstracta de esto. Ellos no identificaban al sol y a la luna como el dios del bien y el dios del mal, sino hablaban de el dios dos, Ometeotl. Ome significa en náhuatl dos, teotl, es Dios, ¿verdad? Ometeotl. Entonces, si ustedes se fijan, hay infinidad de elementos en los que uno puede ver esta Ometeotl en lo azteca. Por ejemplo,
ejemplo, la diosa Coatlicue, que seguramente han visto en el Museo de Antropología, ¿verdad? Este monolito enorme que parece como una mujer, pero son en realidad dos serpientes que forman la cabeza que se encuentra. Ahí está la dualidad, ¿verdad? Ome Teotl, el dios de la dualidad. Porque para los aztecas así era la cosa. Hay hombre, hay mujer, hay día, hay noche, hay bien, hay mal, hay vida, hay muerte. Pues entonces todo es una dualidad. Bueno, nosotros no creemos en eso, por supuesto. Sí es cierto que hay un mal, pero Dios es infinitamente superior a todo mal, ¿verdad? Nosotros lo representamos precisamente en la figura de Satanás, el ángel caído, ¿verdad? Pero no es igualmente poderoso que Dios, ¿no? Entonces, nosotros no creemos en cosas dualistas, sino siempre en el poder de un Dios que es bueno y que es un Padre providente. Bueno, seguimos. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar, y sin gnosis, no sé qué quiere decir, Gnosis. Sí. Gnosis es conocimiento. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez ha hecho, lo había abandonado a él mismo. Bueno, aquí nada más lo de la gnosis, ¿verdad? Especialmente entre los platónicos y luego los neoplatónicos, son corrientes filosóficas griegas, hablaban de que la materia, el mundo es malo. O sea, la materia en sí es una cosa mala que atrapa a las ideas, a la razón, ¿verdad? Y entonces la razón tiene que ir liberándose de la materia hasta encontrar la forma pura de la idea. Y luego, el deísmo. ¿Cuál es el deísmo? Dios existe, sí, pero allá está la materia y el universo y aquí está Dios. Y ya no hay relación. Es como si Dios se le hubiera ocurrido hacer algo y ya lo deja y él se va por un lado. No, ¿verdad? Nosotros creemos que ese Dios no abandona a su creación. Seguimos. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. El materialismo, por ejemplo, Marx hablaba del materialismo fuertemente, ¿verdad? No hay nada de un Dios que crea y que ordena. No. Aquí solamente existe la realidad que tocamos y las leyes que hay en la naturaleza y punto, ¿verdad? Todo ha existido siempre y así va a ser para siempre, ¿verdad? Obviamente, pues no es la postura ni judea ni cristiana, ni musulmana tampoco, por cierto. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia de la universalidad de la cuestión de los orígenes, y esa búsqueda es inherente al hombre. Bueno, todas estas teorías nos hacen ver cómo efectivamente es una cuestión universal esto de buscar los orígenes, de explicar de dónde venimos y a dónde vamos. Es una búsqueda inherente al ser humano. Bueno, seguimos. 286. Alicia, por favor. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar para sí misma
una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras, gracias a la luz de la razón humana, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso, la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esa verdad. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por parte de Dios, Por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Lo que se ve resultase de Lo que se ve resulta de lo que no aparece. Dios no aparece, pero de ahí viene, de ahí resulta todo lo que se ve. ¿Okay? Hay una cosa aquí que yo no estoy muy seguro de que sea cierto. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras. O sea, la afirmación de que se pueda conocer por las obras a un Dios, estoy de acuerdo. La razón nos puede ayudar y de hecho, así es como han aparecido las religiones. Es la razón la que ha ayudado a las gentes a descubrir, oye, todo esto de dónde viene. Y debe haber un Dios. Pero de que por el poder de la razón se pueda deducir que ese Dios es creador de las cosas, ahí es donde yo no estoy tan seguro. Aquí yo creo que el catecismo debería de decir que sí, Dios puede ser conocido racionalmente, pero el Dios creador, la verdad es que eso es más bien una revelación que nos hace la Biblia. El Dios creador, ¿ok? Ese es lo que yo digo. Entiendo, perdón. De manera de lo que se ve resultarse de lo que no aparece. No entiendo. El universo fue formado por la palabra, es decir, por Cristo, ¿verdad? Antes de que fuera encarnado. De manera que lo que se ve fuera un resultado de lo que no aparece. La palabra de Dios se aparece, no la ves, ¿verdad? El verbo eterno no se ve, pero es esta obra que tú ves resultado de algo que no ves. ¿Okay? Como por lo que nos puso al principio, es un no, pero no es, o sea, realmente lo vemos ahí, pero no es así. O sea, Dios que no se ve, hizo esto que sí se ve. Eso es lo que significa. Esto es lo que quiere decir esa parte del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Bueno, nada más que está un lenguaje un poco rebuscado, por eso quizá te cuesta trabajo. Pero lo que dice es eso. Lo que se ve es resultado de lo que no se ve. ¿Sí? Exacto. Vamos ahora al número 287. Rafa. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que
al escoger a Israel, lo creó y formó. Se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Ok. Más allá del conocimiento natural, es decir, sin necesidad de la Biblia, que todo hombre puede tener del Creador, toda persona puede tener un conocimiento de Dios, ¿verdad? Insisto, ahí están todas las demás religiones. Sin embargo, Dios reveló, le dijo a Israel algo que nos ayuda a confiar en Él. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Todo lo que vemos es obra de Dios y podemos confiar en las obras de Dios porque viene de Dios, ¿no? Bueno, vamos ahora sí el número 289 lo que dice es lo que ya hemos revisado de los capítulos 1 y 2 del Génesis, que ocupan un lugar especialísimo puesto que han colocado al comienzo de la Escritura con un lenguaje muy solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, y de su bondad, de la vocación del hombre, y finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Esto lo vamos a ver con mayor fuerza cuando estemos viendo al hombre, porque una de las cosas que Dios creó fue al hombre, y ya estaremos viendo con más detalle. Ahorita sí nada más lo dejamos. Una vez más, Dios crea todas las cosas. Pero la pregunta con la que yo inicié, pensando que ya habíamos leído lo anterior, es ahora sí, lo de ¿y quién hizo todo lo que existe? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Vamos a leer. Ahora sí, Concepción, por favor, 290. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo, bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula del cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Entonces, la primera afirmación es sencillamente: Dios es el que creó todo. La palabra hebrea para hablar de creación es bará. Pero bará no se puede utilizar con personas. No puedo decir Antonia bará una vasija de barro. No. Bará solamente se utiliza en el hebreo para Dios. Nosotros crear podemos ponérselo a Dios. Dios crea el universo. Y se lo podemos poner a un artista. Mi tía creó una bonita vasija. Nadie se escandaliza de decir que mi tía creó la vasija o creó una obra de arte. Pero en hebreo no. En hebreo bará solamente se utiliza por Dios. ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a pasar al número 291, Reina. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. A ver, si ubican bien este texto. Pues dice que el verbo era Dios. Ajá. ¿De dónde viene este texto? Sí, me van a decir de Juan, pero no, es de Juan, es solamente de Juan. De Juan 1, ¿verdad? Los que ya han leído el Evangelio de Juan saben que el Evangelio de Juan comienza con un prólogo. Lo leemos siempre en Navidad, el 25 de diciembre. Es el Evangelio de la Navidad.
en el principio era Dios. De hecho, más bien no. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y luego dice, todo fue hecho por la palabra. Y sin la palabra, nada ha sido hecho. Logos. ¿Quién es la palabra? ¿De quién está hablando este texto? De la segunda persona de la Trinidad antes de encarnarse. En el principio era la palabra. Y dice, esa palabra hizo todo. Entonces, no solamente fue el Padre quien hizo el universo, también participó la palabra eterna de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero fue por él mismo, porque él lo creó y ¿Cómo? o sea, porque Dios envió al Espíritu Santo para que se encarnara en... No estamos hablando todavía de la encarnación y de hace 2000 años. Estamos hablando hace de más de 13.500 millones de años, cuando aparece el universo. ¿Quién lo creó? Sí, el Padre, ya lo afirmamos, ¿verdad? Pero Juan afirma, el Evangelio de Juan en su prólogo afirma que también la palabra. Todo fue hecho por el verbo y sin este verbo, sin esta palabra, nada ha sido hecho. Entonces, es el Padre, pero también el Hijo Eterno quien crea las cosas. Es un trabajo en conjunto. No es solamente Dios, también el Verbo Eterno crea. Y finalmente, seguimos concepción. Reina. En él fueron creadas ahí. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo con el Verbo Eterno, su Hijo amado. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en él su consistencia. Este es un texto de San Pablo. No solamente Juan lo afirma. Pablo en la carta a los Colosenses dice, todo fue creado por él y para él. Estamos hablando del verbo, ¿verdad? De Jesucristo. Y dice, y todo tiene en él su consistencia. O sea que el verbo también, la segunda persona de la Trinidad, no solamente lo crea, sino lo sostiene en la existencia. Todo el universo necesita, por eso no somos deístas, de que Dios creó y se olvidó de eso. No, Dios creó y sigue sosteniendo en la existencia todas las cosas. En especial, junto con su palabra, el verbo. Y finalmente, la fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida. De hecho, lo veremos en la tercera parte del credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces, nosotros también creemos que el Espíritu Santo colabora en la acción creadora. ¿Ok? El Espíritu Creador, la fuente de todo bien. Muy bien. De hecho, así son títulos que le damos al Espíritu Santo. Espíritu Creador y Espíritu Fuente de todo bien. Así lo dice el Beni Creator. Por lo tanto, 292, Marta. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador
ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Bueno, entonces, que quede claro, no es solamente el Padre el que crea el universo. Los cristianos creemos que es obra de la Santísima Trinidad. Es la conclusión a la que llega el catecismo, ¿verdad? Ahora, ¿para qué fue creado el universo? Y este es el tercer punto de este párrafo. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Rodrigo, número 293. Es una verdad fundamental que la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas. Explica San Buenaventura. Sáltate el latín y el en español. Sí, lo que está en paréntesis, ¿no? No para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Dios creó todas las cosas. No para aumentar su gloria. La gloria de Dios es infinita, no necesita más. Esa gloria se manifiesta más bien en las criaturas. No aumenta la gloria de Dios, sino la manifiesta. Seguimos. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Entre paréntesis dice, abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y el Concilio Vaticano I explica, el solo verdadero Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas, con el libérrimo designio, justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura. La espiritual y la corporal, ¿verdad? Entonces, la afirmación es, ¿para qué Dios creó todo? Para manifestar su gloria. ¿Y a quién se la manifiesta? Pues primero que nada, a nosotros. Y en ese sentido, Dios, desde que creó las cosas, pensó en nosotros. Quiso darnos un medio por el cual descubriéramos la gloria de Dios, la grandeza de Dios, la belleza de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que significa la gloria de Dios. Ese es el objetivo de todo esto, porque otro objetivo, como dicen algunos pensadores, si alguien creó esto, la verdad es que qué derroche tan inútil de materia y de espacio para manifestar su gloria, ¿verdad? No es solamente un derroche, es una manifestación de la gloria pensando en nosotros. Bueno, vamos al siguiente número, 294, para concluir este concepto de Dios creó para la gloria todas las criaturas. Y, por favor, Antonio. 294, ¿verdad? Sí. Dice, la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad, para las cuales el mundo ha sido creado, hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más
La manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin Se haga por fin. se haga, aquí, bueno, dice, se Ahí haga. dice sea. Sí, aquí, todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Bueno, ok, entonces, aquí hay otra cosa que nos está diciendo el catecismo. Primero, la gloria de Dios consiste en esta manifestación del universo, ¿verdad? Y esta comunicación de su bondad, para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, introduce otro tema, el tema de Jesús como, ya lo veremos, ¿verdad? Una nueva creación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros fuimos creados como imagen de Dios, y eso es mucha grandeza porque traemos en nosotros impresa de alguna manera el rostro de Dios. Ahora con Jesús hay una nueva creación y de eso hablan los evangelios, de que Jesús es el nuevo creador de una nueva criatura que se llama hijo adoptivo, hija adoptiva de Dios. Si en la primera creación Dios tenía el proyecto de darnos su espíritu, su amor, ahora en este nuevo proyecto de Jesús, Dios quiere que ese amor sea de la manera de Cristo. Es decir, que seamos como verdaderos hijos e hijas de Dios, insertados en Cristo. Es decir, parecería que en la primera creación faltaba algo que es precisamente lo que el Hijo nos vino a traer, y es la plenitud del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Esto lo volveremos a tratar más adelante cuando veamos el tema del hombre. No es lo mismo ser imagen de Dios que ser hijos e hijas de Dios. Es una dignidad muchísimo mayor, es una naturaleza superior, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto lo que nos afirma ahorita el catecismo es esa gloria que se manifiesta en la creación alcanzará su mayor gloria en el hombre transformado en hijo de Dios. Por eso San Ireneo de León dice, la gloria de Dios es que el hombre viva, primero. Esa es la gloria de Dios. Y la vida del hombre es la visión de Dios. ¿De qué manera un ser humano se siente vivo? Cuando se encuentra cara a cara con Dios. Es cierto que Dios quiere que nosotros vivamos, pero la forma más plena de vida es cuando descubres a Dios. Si no descubres a Dios, por supuesto que eres un viviente grandioso, claro que sí, pero cuando descubres a Dios, esa vida alcanza una dimensión superior. Y ustedes seguramente lo han experimentado, lo experimentaron en algún momento y lo seguimos experimentando. Cuando tenemos la oportunidad de descubrir a un Dios que se entrega por mí y que me ama hasta el grado de la locura, hombre, la vida se ve con unos lentes totalmente distintos, ¿verdad? Y si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven, ¿cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo
procurará la vida a los que den a Dios. Así termina esa frase de San Irene de León. El ser humano que con la vida divina, con la visión de Dios, alcanza una vida superior. Bueno, el fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se haga por fin todo en todas las cosas. La presencia absoluta y total de Dios en todo. Es cierto que afirmamos que Dios está presente en todo, pero nosotros, por el pecado, hacemos que Dios como que se pierda en nuestro corazón. Nuestro pecado nos aleja de Dios. Pero cuando finalmente venga en la plenitud de la redención, ese Dios se manifestará plenamente en nosotros y Dios será todo en todos. Bueno, pasamos al misterio de la creación, nos vamos directamente a Dios crea de la nada, número 296. Por favor, Lupita. Dios crea de la nada. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Ya habíamos tratado este tema, ¿verdad? No es que Dios la creación sea una emanación necesaria. Es voluntad de Dios y la crea con toda la libertad. Si no hubiera querido, no aparece la creación. Pero Él quiso esta creación y no necesitó de una materia preexistente. Todo lo que existe es creación de Dios. No es que existieran los electrones y Él los fue ordenando para que apareciera el hidrógeno, el oxígeno, el helio, los átomos, las moléculas. No. Él creó los electrones, Él creó todo lo que es la materia y la energía, ¿verdad? Y ya luego la ordenó. Bien. Número 298, por favor. No veo tu nombre. Isabel. Isabel, perdón, Isabel. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Bueno, una consecuencia de que Dios sea creador es que entonces, si puede crear algo de la nada, también puede crear luz en las tinieblas de los corazones. Puede crear un corazón puro en un pecador y puede dar la fe a quien no la tiene. Todo eso lo puede dar Dios si puede hacer todo esto, ¿verdad? Esto la naturaleza, el ser, todos los seres creados son un apoyo para nosotros para confiar en que si Dios pudo hacer todo eso, puede también cambiar el corazón. Y esta es una de las cosas más importantes que nos interesa a nosotros como cristianos. Ahora, número 299, por favor. Porque Dios crea con sabiduría. La creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, creada en y por el Verbo eterno, imagen de Dios invisible. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia
participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esta bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno, porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Bueno, y esto tiene que ver, pues, con lo que de alguna manera ya platicábamos la vez pasada. ¿Cómo puedes decir que esta creación es buena? Si ves tanta destrucción, tanto caos, tanto desorden. Nosotros afirmamos que sí hay un orden. Dios todo lo está conduciendo hacia una plenitud. No hay un desorden, no hay una falta de proyecto. Claro que hay un proyecto. Y uno de esos proyectos, para nosotros el más importante, es el de hacer del hombre llamado a una relación personal con Dios, con una fuerza todavía superior. Si bien es cierto que podemos ver caos y confusión, sin embargo, dentro de todo eso, nosotros estamos invitados a descubrir a un Dios que va ordenando las cosas. Hay una historieta que cuento muchas veces, ¿verdad? Bueno, ya de hecho la vez pasada les había dicho la de la mujer que hace este tejido en el aro, ¿verdad? Que si lo vemos de un lado, pareciera que son solamente hilos sin sentido, ¿verdad? Y como que ni se ve qué es, y hasta se ve feo. Pero cuando ya volteamos al otro lado y vemos desde la perspectiva del hacedor o de la hacedora, entonces la cosa cambia. Depende desde dónde veamos las cosas, que vamos a ver caos o un verdadero proyecto de evolución hacia la grandeza. Nosotros no somos como quizá en muchos casos la ciencia moderna, ¿verdad? De que pues todo es pues fruto de unas leyes que interactúan y a veces producen destrucción e incluso quienes dicen todo esto se va a terminar y afirman, ¿verdad? Por la ley de la entropía, que el universo quedará inmensamente grande, frío y prácticamente vacío. Un caos de tiniebla, ¿verdad? Como la describe en sus orígenes el libro del Génesis. Todo era caos y confusión y las tinieblas cubrían la faz de la misma. Así dice, ¿verdad? Pues estoy refiriendo. Hay quienes afirman entre los científicos que hacia allá va el universo, a regresar a este estado de caos, de frialdad, de oscuridad. Nosotros afirmamos que no, que Dios tiene un orden, un proyecto para este universo y que, de hecho, formarán parte del mismo cuerpo de Cristo. San Pablo, en la carta a los Colosenses, lo afirma, ¿verdad? Cuando dice que
y Cristo será todo en todos. Entonces, para nosotros no. Todo esto algún día, tú y yo resucitados, pero también junto con nosotros toda la creación, seremos algo totalmente nuevo y rehecho en Dios. Y hombre, ahí hasta los panteístas se admirarían de nosotros, ¿verdad? Porque la afirmación es de las Sagradas Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, todo será recapitulado en Cristo. Y todas las cosas vivirán en Cristo. No solamente las personas, tú y yo, sino todas las cosas. Bueno, o sea que, si se dan cuenta, la teología de la creación cristiana es absolutamente positiva. Nada de que hay un caos, nada de que hay una bola de demonios o una lucha entre el bien y el mal. No. En el cristianismo no existe eso. Hay un Dios que va llevando la historia de la creación y también la historia de la humanidad hacia un punto de culminación. Teilhard de Chardin hablaba del punto omega de la creación. Teilhard de Chardin es un jesuita de mediados del siglo pasado que afirmaba que la creación tenía, toda la creación iba a ser consagrada a Dios, ¿no? Así como la hostia se consagra, toda la creación iba a ser consagrada. Bueno, era una visión muy mística de precisamente eso. Él era un antropólogo, por cierto. Bueno, y ahí donde vamos, Dios recibe la creación. sí, a ver, Olivia, por favor, número 300. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Su grandeza no tiene medida, pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe. Está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Según las palabras de San Agustín, Dios es superior. Perdón, sáltate a lo español. Dios es superior. Eso es latín, sáltate al español. Íntimo. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Ok, entonces, Dios trasciende a la creación, es mucho más grande que la creación, está más allá de la creación, pero también está lo más adentro de la creación. Y por eso está mucho más alto que yo, pero también mucho más adentro que yo. Dios es más yo que yo mismo, diríamos, traduciendo esta frase de San Agustín. Dios es más yo que yo mismo. Está más hasta dentro de mí, de lo que yo pueda estar. Bueno, por último, Dios mantiene y conduce la creación. Número 301. Silvia, por favor. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura, a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Fuente de sabiduría, de gozo y de confianza. Por eso, para un cristiano, las grandes catástrofes, los grandes cataclismos, no deben de ser motivo de rebeldía a Dios, de reclamo a Dios, sino debe de ser algo que Dios permite para algo más grande.
Jesús y esto lo vuelvo a decir, ¿verdad? Jesús lo ejemplificaba con algo que es muy fácil de entender. Si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, no da fruto, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. De tal manera que si bien es cierto que no nos gusta ver la destrucción, pero sí podemos confiar en que Dios saca cosas buenas de las malas. Y de hecho eso es de lo que trata el siguiente punto. Dios realiza su designio, la divina providencia. Dios va conduciendo las cosas, a veces por caminos muy oscuros, pero algo grande. De hecho, incluso lo podemos ver en la historia de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos pasado por momentos de mucha oscuridad, pero viendo hacia atrás, fueron momentos que sirvieron para encontrar una gran luz? Todos nosotros seguramente en nuestra vida, en alguna enfermedad, en algún problema emocional, alguna situación laboral, siempre podemos descubrir que sí, pasamos por las famosas cañadas oscuras de las que habla el Salmo, ¿verdad? Pero al final Dios nos saca a, como dice también el Salmo, a pastos verdes, a praderas verdes, donde descansar y reposar. Bueno, aquí lo vamos a dejar para que entonces la próxima vez veamos esto del tema de la providencia. Pero entonces vamos a sintetizar un poquito, ¿verdad? De todo lo que vemos acerca del Creador. Esta creación, dice el texto, es obra de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo convergen en la creación. No podría ser de otra forma, porque si no, entonces, ¿dónde está su unidad? El trabajo que realizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un trabajo de equipo. No, a ver, yo ya me voy, aquí voy a hacerles a un lado, yo me voy a hacer mi tareita. No, es una obra común, ¿verdad? Nos dice también que este mundo es para la gloria de Dios. Y esa gloria nos sirve a nosotros para admirarnos de Dios. No es porque Dios quiere aumentar su grandeza, sino porque quiere manifestarla a nosotros. Luego, Dios crea de la nada. No había nada antes. Y Él crea todas las cosas. Y crea un mundo ordenado y bueno. Podemos confiar en este universo. Por ejemplo, las religiones hindúes, para ellos el universo es malo, ¿verdad? Y por eso las reencarnaciones, hay que irse reencarnando hasta que te liberes finalmente de lo malo que puede ser un gusano, un cerdo o un rey. Llegará el momento en que finalmente te liberes de esas reencarnaciones. Para nosotros no. Este mundo es bueno. Y Dios, finalmente, Dios está más allá de la creación, pero está también más adentro de la creación que nada. Es más yo que yo mismo. Por último, Dios sostiene a la creación en la existencia. Si Dios quisiera, le retira la existencia y todo desaparece. Es Dios quien sostiene la existencia todo lo que somos cada uno de nosotros y todo lo que vemos. Ahí está Dios sosteniendo en la existencia toda su creación. Bueno,